Megalabs. Somos bienestar. En Megalabs, somos un equipo multidisciplinario de más de 8,000 colaboradores, en más de 20 países, con una visión clara y profesional, con valores sólidos y cercanos. Estamos comprometidos con la innovación, la investigación y el desarrollo de medicamentos seguros, confiables y accesibles. Trabajamos día a día con un mismo propósito: mejorar la calidad de vida de millones de personas. Megalabs. Somos bienestar. Ideas y exposiciones que se hicieron en el Congreso Europeo de Cardiología. Y vamos a comenzar con el doctor Iván Mendoza, quien es ampliamente conocido por todos nosotros. El doctor Iván Mendoza es egresado de la Universidad Central de Venezuela, es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, es el director de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Además, ha sido presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología, fue gobernador del capítulo venezolano del Colegio Americano de Cardiología, es uno de los investigadores de la Universidad Central más reconocidos a nivel mundial, con citas reconocidas por Google, por los buscadores de Google, como uno de los investigadores más citados de la universidad. Aparte de eso, es una excelente persona. El doctor Iván Mendoza nos va a hablar sobre insuficiencia cardíaca 2025, moléculas conocidas, nuevas decisiones. Doctor Iván Mendoza, es un placer y un privilegio tenerlo aquí esta noche con nosotros. Adelante. Buenas noches, doctor Lempira Guevara, estimados colegas. Es bien grato para mí participar en este evento, particularmente con un tema que nos apasiona: insuficiencia cardíaca, en este caso, moléculas conocidas, nuevas decisiones. Esta figura está tomada de una publicación del World Heart Federation y nos muestra el problema en la salud pública que es la insuficiencia cardíaca, para ubicarnos. Es la primera causa de hospitalización. En la mitad de las personas que desarrollan insuficiencia cardíaca van a estar muertos a los 5 años. Este es un pronóstico igual o peor que la mayoría de los tipos de cáncer. Si te hospitalizan con insuficiencia cardíaca, más del 50% de las personas van a tener una nueva hospitalización
dentro de los primeros 6 meses. La calidad de vida es pésima y fíjense, 1 de cada 5 adultos en esta publicación va a desarrollar insuficiencia cardíaca a lo largo de su vida. Pero en los últimos 50 años ha incrementado la insuficiencia cardíaca un 100%. Y en este momento las son de que 1 de cada 4 adultos va a desarrollar insuficiencia cardíaca. La magnitud de este problema. Hoy me voy a referir a 2 puntos. El primer punto lo defino como: sabías que eras muy bueno, pero no te tomaba en cuenta. ¿A qué me refiero? Al potasio. Este estudio, que fue presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología y publicado simultáneamente en la revista New England, muestra la importancia del nivel de potasio en pacientes con alto riesgo de arritmias ventriculares. ¿Qué se conoce? Esta figura es clave. Si un paciente tiene un nivel de potasio por debajo de 3,5, tiene alto riesgo de mortalidad, de desarrollar insuficiencia cardíaca, arritmias graves. En la medida que va acercándose al nivel considerado normal, que es entre 3,5 y 5 miliequivalentes, va disminuyendo el riesgo. Pero le llamo la atención que aún en el rango normal, entre 3,5 y 5, mientras menor es el potasio, mayor el riesgo. Si tienes 3,5 y pasa a 4,5, disminuye tu riesgo de mortalidad y de arritmias graves. O sea que lo ideal es estar en lo que se llama normal alto, entre 4,5 y 5. Más de 5 aumenta también el riesgo. ¿Cuál es la pregunta de este estudio, el objetivo, el diseño? Si un tratamiento para aumentar el potasio a 4,5 a 5 puede reducir un punto compuesto de arritmias ventriculares, insuficiencia cardíaca y mortalidad. En este estudio se randomizaron los pacientes a ajuste del potasio versus tratamiento estándar, con un chequeo cada 6 meses, llamativo que sea cada 6 meses, electrodeterminaciones de potasio, interrogatorio de los desfibriladores. Porque estos pacientes, fíjense el diseño que fue iniciado por los investigadores randomizados, eran pacientes que tenían desfibriladores en 3 centros de Dinamarca. El criterio de inclusión era un potasio por debajo de 4,3 o 4,3, edad 18 años, y tener un desfibrilador o un resincronizador que no tuvieran una función renal muy deteriorada, menos de 30, y que no estuviera embarazada la paciente. Fíjense la característica de los pacientes. El potasio fue igual en el control y en el grupo ajustado, 4,01. Pero miren, doctora Feijó, el 80% eran hombres en este estudio. La mayoría tenían insuficiencia cardíaca, 65%, y tenían desfibriladores y habían tenido descarga de desfibriladores. El ajuste del potasio, interesante. No es un ajuste por vía intravenosa. Ustedes saben el problema que significa administrar el potasio por vía intravenosa, porque produce esclerosis, irritación de la vena, tiene que ser una vena central y tiene que ser diluido. Y además, si lo pasa muy rápido, el paciente puede morirse. Entonces, ¿qué hicieron en este estudio? Excelente. Una dieta rica en potasio, recomendación: coma cambures. Administre antagonistas de la aldosterona, lo cual era lógico porque estos pacientes con insuficiencia cardíaca, uno de los 4 magníficos, los bloqueantes de aldosterona. Administre suplementos de potasio. Recientemente hay una tendencia a satinizar los suplementos, pero aquí le fue muy bien a los pacientes con el suplemento de potasio. Y si estaban recibiendo dosis altas de diuréticos, reducirla o pararla. Y con eso lograron elevar rápidamente el potasio, y durante todo el estudio tenía 0,3 milimoles más que el grupo control. Resultados espectaculares, una reducción de 24% del objetivo primario en los que recibieron ajuste de potasio comparado al grupo control.
Acuérdense, el objetivo primario, mortalidad por todas las causas, insuficiencia cardíaca, hospitalización y taquicardia ventricular sostenida o choque. Fíjense esto, una reducción del 25% de arritmias graves. No estamos hablando del número de extrasístoles, ni una dupla, ni un tres, no. Taquicardia ventricular sostenida, que es una arritmia de alta mortalidad. Descarga el desfibrilador para resucitar al paciente. No lo dice en el estudio, pero yo les comento que no existe ningún estudio con drogas antiarrítmicas que reduzca arritmias graves de esta magnitud que lo hizo el potasio, el ajuste del potasio. En conclusión, esta intervención permitió elevar el potasio 0,3, ni siquiera llegaron a pasar 4,5 durante todo el estudio. El objetivo primario se redujo 24%, especialmente por la reducción de las arritmias ventriculares graves y no hubo problemas de seguridad, diferencia en hospitalización por falla renal o trastornos electrolíticos. Entonces, tomen en cuenta el potasio. El siguiente punto que voy a tratar lo definimos, eh, tenía, teníamos como una mala alternativa, pero ahora puede cambiar la situación. El digital, la digitoxina en este caso. Los pacientes que recibieron en este estudio digitoxina con insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección, presentado en el Congreso Europeo, publicado simultáneamente en la revista New England Journal of Medicine. ¿Qué se conocía? Se conocía el estudio más que todo con dioxina, que mostraban que si el paciente estaba muy mal, fracción de eyección menos de 25, clase funcional 3 o 4, y daba digoxina por debajo de 1 nanogramo de concentración, 0,5 a 9, había mucho beneficio. Pero si te pasaba de 1, esto tenía muy mal pronóstico estos pacientes. ¿Y qué se sabía de la digitoxina? Miren, la digitoxina es mucho más estable que la digoxina. No depende tanto de la eliminación renal, así que si al paciente le falla un poco el riñón no hay problema. Y había pocos estudios con digitoxina. En este estudio, el diseño eran pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, muy malitos. Clase 2 y la fracción de eyección era menos del 30%. Clase 3 y 4, como fueron la mayoría, si era igual o menor a 40%, con la terapia óptima, por lo menos 6 meses. Y fueron randomizados a digoxina o digitoxina oral más versus placebo. Las características de los pacientes, nuevamente en este estudio 80% hombres, doctora Feijó. Pero miren, el 70% era clase 3, 4, pacientes que estaban muy mal. Y solo 30%, menos del 30% tenían fibrilación auricular. Siempre se dice que la indicación de digital en insuficiencia cardíaca es fibrilación auricular con respuesta rápida. Aquí no, aquí la mayoría de los pacientes no tenían fibrilación auricular. Resultados espectaculares, una reducción de riesgo absoluto de 4,6 en muerte y primera hospitalización. Súper. Pero ¿en quién fue más efectivo? En los pacientes que estaban con presión arterial baja y frecuencia cardíaca muy alta. Cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca hipotenso, es un grave problema. ¿Cómo tratarlo? Porque los cuatro magníficos es un problema administrarlo cuando está hipotenso el paciente. Bueno, ese fue el grupo de pacientes que tuvo más beneficio. Miren, menos de un tercio, como mencioné antes, de los pacientes tenían fibrilación auricular. Y cuando se hace el análisis subgrupo, el beneficio fue igual si tenían fibrilación auricular o no. Entonces, en conclusión, la digitoxina redujo el riesgo del objetivo primario de mortalidad por todas las causas, hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes con fracción de eyección reducida. Estos hallazgos son consistentes en todos los subgrupos. Beneficios, si recibían ARNI o no, si recibían SGLT2 o no, igual beneficio. El tratamiento fue bien tolerado
y fue beneficioso en pacientes con y sin fibrilación auricular. Entonces, para muchos pacientes, el quinto pilar puede ser el digitálico. En este caso, digitoxina. Hay estudios en progreso con digoxina, con un diseño igual. Bueno, hemos revisado por lo menos 2 puntos. Recuerden el beneficio del potasio y recuerden darle la opción a los digitálicos. Muchas gracias por su atención. Excelente, doctor Iván Mendoza. Una revisión bien suscita de los dos de los trabajos, o de tres de los trabajos que se presentaron, que levantaron mucha polémica en el seno del Congreso Europeo de Cardiología. Vamos a dejar las preguntas para el final de la sesión. Vamos a continuar con la doctora, perdón, Josefina Feijó, ampliamente conocida por ustedes. La doctora Feijó es egresada de la Universidad Central de Venezuela, posgrado de cardiología en el Domingo Luciani. Es experta en imagenología y en ecografía. Además de eso, es la presidenta electa de la Sociedad Venezolana de Cardiología y ustedes la han visto que es una trabajadora incansable por toda esta cuestión de la parte docente en la parte de actualización cardiológica. La doctora Feijó, aparte de eso, desarrolla una actividad muy importante en todo lo que es cardiología y mujer. Y nos va a hablar justamente de las nuevas guías de cardioobstetricia que cambian en nuestra práctica. Doctora Josefina Feijó, bienvenida. Gracias, Adelante. Lempi. Gracias, muchas gracias, Lempira. Gracias a Megalab por hacer este tipo de actividades donde la prioridad de verdad es la formación de nuestros médicos, cardiólogos, internistas, no importa. Tenemos que ayudar a hacer una mejor medicina. Bueno, a mí me tocaron las guías. Le agradezco mucho al doctor Iván Mendoza, que siempre me nombra qué porcentaje de hombres hay y por lo tanto de mujeres, solamente para recordarles a todos la baja representación que tenemos las mujeres en los trabajos en donde se toman decisiones muy importantes. Y como he dedicado también a la parte de la mujer, pues ahora está de moda la cardioobstetricia, nunca debió no estarlo. Sin embargo, bueno, ahorita fueron publicadas recientemente unas guías durante el Congreso Europeo. Teníamos unas guías europeas del 2018, en donde se hablaba del manejo cardiovascular, del manejo de la enfermedad cardiovascular durante el embarazo. La primera modificación que vamos a ver es en el título. Ahora son las guías para el manejo de la enfermedad cardiovascular y embarazo. ¿Por qué no se habla durante el embarazo? Bueno, porque ahora se entiende, y esta es la imagen principal de esta guía, se entiende que el embarazo va mucho más y la enfermedad cardiovascular del embarazo. Y es por eso que en esta lámina van a ver que está una mujer embarazada y la protege un paraguas en donde por primera vez se introduce para cardioobstetricia el término de un heart team, embarazo y corazón. Ese heart team tiene que estar formado inicialmente por 3 o 4 personas. Las indispensables son el obstetra, es el anestesiólogo y es el cardiólogo. Sin embargo, también se recomienda que la enfermera que va a asistir el parto o la madrona, la que vaya a estar ahí, esté también dentro de ese heart team. Se le da una autonomía a la paciente. La paciente hasta hace poco no tenía derecho a opinar. Ahorita todo va a partir y todo se tiene que hablar con ella. Y se tiene que explicar todos los riesgos desde la preconcepción, en donde debemos evaluar todo el riesgo que trae, como los riesgos conocidos para enfermedad cardiovascular, y a través de una escala que se usa para riesgo de embarazo, que es la escala de la Organización Mundial de la Salud, determinar el riesgo que tiene y hacerle consejos en cuanto a si debe o no estar embarazado o qué debemos mejorar antes de salir embarazado. El acompañamiento durante el embarazo, luego durante el parto, en el posparto, y luego debemos continuar evaluando a esta paciente. Si quedó con algún factor de riesgo, si tenía factores de riesgo, pues lo tenemos que seguir evaluando en el tiempo. Entonces, la importancia del documento en tener una asesoría multidisciplinaria y tomar en cuenta a la paciente.
esto ya lo hablamos, me dieron muy poquito tiempo para una guía, así que voy a ir corriendo. Otra cosa importante en el Harting, fíjese que lo que les decía de que la mujer está en todo el centro y a partir de eso está, vamos a decir que el corti, que es el corazón de ese equipo. Sin embargo, esto se va a abrir de acuerdo a la patología que tenga el paciente. Si la paciente tiene una enfermedad congénita, obviamente que vamos a trabajar con el genetista, con el especialista en congénito. Si el paciente tiene una valvulopatía, ese jardín tiene que aumentarse o abrirse a nuevas especialidades con la finalidad de que ese embarazo llegue a término. ¿Cuál es la importancia para nosotros los venezolanos de esto? Bueno, primero que nosotros no tenemos en nuestro pensum de estudio como cardiólogo la materia de cardioobstetricia y lamentablemente nosotros tenemos que educarnos o buscar cómo enterarnos de todas estas situaciones. Ya están, las estamos colocando en el nuevo pensum que se está haciendo en las universidades, pero lo que quiero decir que no se sientan mal por lo que no saben, porque realmente esto es complicado, estas guías son muy, muy largas, pero hay cosas elementales que sí me gustaría abrir, que quedaran por lo menos, como dicen, picados y vayan a revisar las guías porque de verdad vale la pena. Otra cosa que vemos en esta guía es que se formula la escala del riesgo de embarazo por la Organización Mundial de la Salud, ya que en la de las guías del 2018 solamente se mencionaba la cardiopatía congénita y en la actualidad, como pueden ver aquí un esquema, yo no sé si el puntero está saliendo, creo que no, ya va, voy a probar si me sale, disculpe. Ajá, ¿ahora se ve? Bueno, no importa, contestan. Fíjense que ya Sí, no es se solo... ve, doctora. Se ve Ok, perfecto. ok, no es solo enfermedad congénita, sino fíjense todo lo que está aquí, enfermedad isquémica, trombosis embolismo pulmonar, o sea, toda la enfermedad tromboembólica, la enfermedad de mioperiparto, las canulopatías, la hipertensión pulmonar, las enfermedades aórticas, arritmias, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad valvular, las miocardiopatías y por supuesto, la hipertensión y la diabetes. Entonces, ya escala de riesgo está hecha para cada una de esas patologías y por supuesto que debemos revisarla para tener una idea más o menos cómo va esto. Yo creo que nosotros ahorita, como la gente se especializa en cardio-oncología, tiene que especializarse en cardio-obstetricia, porque es un tema largo, denso y profundo. ¿Qué cambió esta redistribución de la escala de riesgo? Bueno, que el Harting, en las recomendaciones de las guías, es que según esta escala, que no se las puedo decir por falta de tiempo, debe tener un Harting todas aquellas pacientes que hayan caído dentro de esa escala, dentro del el estadio 2, 3 y 4. Es tan importante esto que han hecho que cambiaron recomendaciones previas que desaconsejaban, por ejemplo, el embarazo en unas condiciones poco frecuentes, como era el Ehlers-Danlos o la hipertensión arterial pulmonar. Ahorita todo eso cambió. Las cosas más importantes que les tengo que decir de esa guía tan densa, como les digo, es que sigue siendo el parto vaginal la vía recomendada para el parto en la paciente que tiene enfermedad cardiovascular. Y nosotros como cardiólogos debemos insistir en eso. ¿Cuáles son algunas condiciones en las que no se recomendaría? Las tenemos aquí. No se recomienda el parto vaginal en la mayoría de las mujeres, perdón, se recomienda en la mayoría de las mujeres que tengan miocarditis, o sea, alguna enfermedad del miocardio, a menos que tenga una indicación formal obstétrica para cesárea o tenga una insuficiencia cardíaca grave, o sea, una fracción de eyección menor del 30% o una clase funcional 3 a 4 de NIJA, arritmias no controladas, una obstrucción grave del tracto de salida mayor de 50 milímetros de mercurio, en mujeres, por supuesto, con miohipertrófica, o en las mujeres que se presentan al trabajo de parto en el momento que están recibiendo antagonistas de la vitamina K. Y fíjense, me disculpan un momentico acá porque me salen ustedes. Ajá. Y fíjense que la indicación es 1, ¿ok? Igualmente en estas pacientes con miocardiopatía dilatada, aquí no quisieron hablar de la mioperiparto, pero evidentemente que tiene un peso importante la mioperiparto, en donde la fracción de eyección empeora durante el embarazo, aún se vuelva a recuperar después del tratamiento, es obligatorio decirle a la paciente que nosotros no sabemos si en el próximo embarazo ella vuelve a fallar y vuelve a presentar la miopericardio o la miocarditis que haya tenido, haya empeorado su estado cardiovascular.
Nos vamos directo a hipertensión, les busqué los puntos más importantes. Bueno, esto es algo bien interesante, ya todos nosotros aquí sabemos que hay que mantener la presión sistólica por debajo de 140/90 en todas las mujeres embarazadas, pero algo bien interesante es que cuando hay esta guía habla de 160/110, dice que hay que hospitalizarla. Cuando yo oigo hablar gente que sabe de esto, dicen que la recomendación es no esperar a 160/110. Si tienen una paciente que aún con tratamiento está por encima de 140, o sea, 150, que tomen sus precauciones o le hacen un monitoreo más cercano, o es preferible hospitalizarla porque el riesgo de preeclampsia es grande. ¿Okay? La recomendación de la aspirina sigue latente entre 75 y 150 miligramos. Actualmente la verdad que tiene mucho más peso 150 miligramos en pacientes con riesgo moderado o alto de preeclampsia. O sea, todas las pacientes hipertensas que quedan embarazadas tienen riesgo alto de preeclampsia. Todas ellas deberían estar recibiéndolo. Se coloca en la semana 12 y se debe retirar entre la semana 36 y 37. Las mujeres con hipertensión gestacional se recomienda, recuerden que es aquella que aparece después de la semana 20 del embarazo, se recomienda iniciar tratamiento farmacológico con una presión arterial que esté mayor o igual a 140 o una diastólica mayor o igual a 90. O sea, no esperar. Ya con esa tensión tienen que colocar tratamiento. Sigue siendo la alfa-metildopa, el tratamiento, fíjense, 1B para el tratamiento, aunque, porque no es el ideal. No es el ideal por los efectos neurológicos que tienen. De hecho, la recomendación es cuando el paciente enseguida que ocurre el parto, tienen que quitársela inmediatamente y utilizar otro tipo de droga, como veremos más adelante. Entonces, la metildopa está muy bien porque es lo que tenemos los venezolanos, entonces no se sientan más usándolo, pero también tenemos otro que podemos usar, igual indicación 1, que es la nifedipina. El labetalol no lo tenemos vía oral, lo tenemos solamente endovenoso, se usa para casos de emergencia. Y los bloqueantes de calcio dihidropiridínicos, es decir, la nifedipina de larga duración, es la que está indicada para el tratamiento del embarazo en sus 3 trimestres. En sus 4 trimestres, porque acuérdense que ahorita el embarazo, estas guías lo proponen también, ya no son 3 trimestres, sino 4, porque toman el puerperio como una etapa más dentro de esto. En los casos de hipertensión grave, como les decía, entonces hay que usar otra cosa. Nosotros tenemos la betalol intravenoso, bueno, los que la tengan, no contamos con ninguna de eso. Si no, tenemos que usar vía oral, pues la nifedipina o lo que tengamos a mano. Y fíjense que dejan la hidralazina como una droga de segunda línea, no de primera, ¿ok? La preeclampsia asociada a edema pulmonar recomienda que es la nitroglicerina. Fíjense que todas estas son indicaciones clase 1, ¿ok? No hay ningún nivel de evidencia A, tengo que decírselo en la guía, porque es que no hay trabajo suficiente randomizados para nosotros llegar a estas conclusiones, ¿ok? Se recomienda el parto cuando la paciente tiene diagnóstico de preeclampsia a las 37 semanas. Se recomienda acelerar el parto en mujeres con preeclampsia asociada a marcadores adversos como trastornos hemostáticos. Si tiene algún otro problema, pues hay que sugerir adelantar el parto. Sin embargo, una mujer con una hipertensión gestacional que se lleva a buen término su hipertensión, pues perfectamente puede llegar a las 36 semanas. Y estas dos últimas, que fíjense que son 2A y 2B, pero es que tenemos que usar todos los métodos que tenemos para evaluar la hipertensión en una embarazada, igual como si no estuviera embarazada. Se usa el mapa, hacemos el AMPA, que es el monitoreo en casa. Tenemos que desenmascarar esa hipertensión, identificarla para poderla tratar. Entonces, que no nos quedemos solamente con la atención del consultorio, sino que vayamos más allá. La otra cosa, dígame cómo voy porque esto me preocupa. Ok. Ya llevas un minuto de más. Mentira. Bueno, nada, Sí, déjenme ¿verdad? terminar. Bueno, revisen la guía. Esto que les traía aquí es muy interesante. Este gráfico dice las drogas, independientemente de que ya no vamos a poder hablar de las patologías en particular, pero las drogas que sí podemos usar tanto en el embarazo como en la lactancia. ¿Ok? Aquí tengo, no sé por qué no me cae esto aquí. Bueno, fíjense que en hipertensión arterial, y en arritmias podemos usar los beta bloqueantes, ¿ok? El único beta bloqueante que no se debe usar, veanlo aquí arritmia, es la miodarona. Este colorcito morado con una X quiere decir que no se debe usar, tiene efectos teratogénicos demostrados, ¿ok?
Y adversos para el feto y para el niño una vez que nace. Entonces, ese no se puede usar. Si tenemos que en algún caso usar algún antirrítmico, vamos a usar el tipo metoprolol, nadolol, propanolol, digoxina y flecainide. Flecainide aparece casi que en todas las indicaciones de arritmia, inclusive de fibrilación auricular, y no tiene problemas en el embarazo. Los de segunda línea, sotalol, propafenona. En las miocardiopatías, igual. Yo creo que si nos quedamos en general con los betabloqueantes que podemos usar, que es el metoprolol y el labetalol, ojalá tuviéramos labetalol en tabletas en Venezuela, no la tenemos, pueden revisar entonces esto porque de verdad no me va a dar tiempo. Pero aquí está en hipertensión, fíjense la de primera línea, la metildopa, la nifedipina, la betalol, propanolol, metoprolol, la enlodipina, que la han satanizado también en aquellos países que no existe nifedipina de acción prolongada, pueden usar enlodipina y no pasa absolutamente nada. Inclusive la enlodipina y el abetalol pueden usarse en la lactancia con los inhibidores de la enzima convertidora. No hay problema, pero ya una vez que ha ocurrido el parto, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Tiempo. Ya, entonces, mira, revisen lo de la fibrilación auricular. Lo único que les quiero decir aquí, que una paciente embarazada descompensada hemodinámicamente con una arritmia, con una FA, la tienen que cardiovertir igualito que cualquiera, que están contraindicados el embarazo, los anticoagulantes directos, y que estos pacientes que están con vitamina K, porque tienen por lo menos una prótesis mecánica, en el primer trimestre tienen que pasarse a heparina de bajo peso molecular o a heparina no fraccionada. Esto es imposible que yo les diga todo esto que les quiero decir. Por favor, revisen la guía. Es importantísimo que todo cardiólogo sepa las cosas básicas que tienen que ver con la mujer embarazada. Somos el segundo país en muerte materno-fetal de toda Latinoamérica. Les invito de verdad a que las revisen. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Feijó. Se comió varios minutos, pero bueno, imagínense. Está hablando de cardioobstetricia, que es la presidenta electa de la Sociedad de Cardiología. Bueno, imagínense, demasiado rango allí. Vamos a continuar ahora con el doctor Jesús Marval, quien nos va a hablar sobre la parte de hipertensión arterial que se presentaron en el Congreso Europeo de Cardiología. El doctor Marval es cardiólogo egresado de Ascardio, es especialista en imágenes, además que es una persona que se preocupa muchísimo por mantenerse siempre al día y ya ustedes van a ver la excelencia en las conferencias que nos va a dictar. Además de eso, el doctor Marval es fundador de Actimed, compañía anónima de Cumaná Sucre, y es el director administrativo de la Policlínica Sucre y es miembro titular de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Adelante, doctor Marval, bienvenido. Muchas gracias, doctor Empira. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y a todos los que están conectados a esta hora. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver cuáles fueron esos estudios a nivel de hipertensión arterial. Realmente fueron dos. Y vamos a empezar con el Vadroxtat en la hipertensión no controlada y resistente con el estudio BATS-HTN. El Vadroxtat es un inhibidor altamente selectivo de la aldosterona sintasa que disminuye la producción de aldosterona sin afectar la producción del cortisol, ya que ella tiene una baja afinidad por la enzima 11-beta-hidroxilasa en una proporción más o menos 100:1, además sin efectos androgénicos, lo que la hace única en su clase. Se administra vía oral. ¿Ok? En este estudio se reclutaron adultos con hipertensión arterial de difícil control, pese al tratamiento estable, con dos fármacos, decíamos que eran hipertensión no controlada, y aquellos que tenían 3 o más fármacos, pues lo llamamos hipertensión resistente, incluyendo siempre un diurético. Se asignaron una proporción 1:1:1 para Vadroxtat 1 miligramo, 2 miligramos o placebo, y se le daba una vez al día durante 12 semanas como añadido al tratamiento de base antihipertensivo. El ensayo además constó de 4 partes secuenciales, 52 semanas, la parte 1, 12 semanas, que fue la doble ciega, que sustenta el análisis primario, que es lo que veremos en esta presentación. Tiene una parte 2, 12 semanas abiertas o open label, que aportó los datos de seguridad y sirvió para base de la parte 3, que fueron 8 semanas, que fue la retirada del medicamento doble ciego, y la parte 4, 20 semanas abiertas,
de forma continua que amplía la información de seguridad con Vadrostat de 2 miligramos. Se aleatorizaron 794 pacientes, 264 en Vadrostat 1 miligramo, 266 en 2 miligramos y 264 en reposo. La presión arterial media fue de 149,87 en el conjunto de grupos. La mayoría presentaba hipertensión resistente, el 52% eran obesos y la tasa de filtrado glomerular estaba conservada en la mayoría de los pacientes. El objetivo del ensayo fue evaluar la eficacia y la seguridad del Vadrostat en pacientes hipertensos no controladas, con hipertensión no controlada o resistente, y el objetivo primario fue el cambio de esa presión arterial sistólica en sedestación desde el inicio hasta la semana 12. Entre las variables secundarias se incluyeron el cambio de la presión arterial sistólica durante la fase aleatoria de retirada aleatoria, que es la semana 24 a 32, y los cambios de presión sistólica y diastólica en la subpoblación con hipertensión resistente y la proporción de pacientes con presión arterial sistólica menor a 130 milímetros de mercurio en la semana 12. Además, se contemplaron variables aleatorias como fue el mapa de 24 horas, niveles séricos de aldosterona y la actividad de renina plasmática. Para los resultados, bueno, en los pacientes con hipertensión no controlada o resistente que tenían Vadrostat de 1 miligramo o 2 miligramos una vez al día en la terapia de hipertensiva, hubo una disminución de 9 milímetros de mercurio y 10 milímetros de mercurio respectivamente hasta la semana 12 de tratamiento. ¿Qué vemos en la respuesta de presión arterial en el resto de los grupos? Bueno, que fue consistente, hubo una disminución significativa de la presión arterial. Además, vimos que la eficacia del Vadrostat persistió hasta al menos la semana 32. Además de esto, la presión sistólica promedio y nocturna evaluada por mapa se redujo sustancialmente con Vadrostat, más o menos entre 13, 14 a 17 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y en la nocturna, solamente el Vadrostat de 2 miligramos, perdón, de 300 miligramos nos produjo una disminución satisfactoria, ¿ok? Fue bien tolerado, sin hallazgos de seguridad imprevistos y las tasas de potasio sérico confirmado mayor a 6, que era una de las preocupaciones más grandes que tenía el grupo de investigador, fueron muy bajas, el 1% en ambos grupos de Vadrostat. Entonces se concluye que este estudio fase 3 representa una opción terapéutica para pacientes con hipertensión arterial de difícil control que tiene un potencial descenso de presión arterial y en mi particular opinión amerita aún más datos a largo plazo y en poblaciones más amplias para consolidar ese riesgo perfil-beneficio para poderlo integrar en los algoritmos terapéuticos, pero creo que va en vía. Veremos ahora el estudio Cardia 3, un estudio fase 2, doble ciego, placebo controlado, que evaluó el Zilebesiran en hipertensión que tienen una enfermedad cardiovascular establecida con alto riesgo cardiovascular y que se administraba de forma subcutánea, es lo que venimos conociendo desde hace un tiempo como la vacuna antihipertensión arterial. Este fármaco es experimental que utiliza la tecnología de interferencia de ARN bloqueando la producción del angiotensinógeno, pues que sabemos que es el precursor de la angiotensina. El objetivo del estudio, como lo estaba diciendo ahorita, era determinar la eficacia, la seguridad y las dosis óptimas de Zilebesiran entre individuos con hipertensión no controlada y con alto riesgo cardiovascular, con o sin enfermedad renal crónica, con el fin de informar el diseño de un estudio de resultados cardiovasculares que vamos a ver ahorita al final. Participaron 5 países, más de 100 centros, enrolando pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o con un alto riesgo cardiovascular calculado por ACVD mayor a 10 años y el 15%. Además, eran pacientes con hipertensión no controlada que tenían 2 a 4 medicamentos antihipertensivos que debían incluir o un diurético o un bloqueador de los canales de calcio. Con respecto al conjunto de punto primario, lo que vamos a evaluar es el cambio de la presión sistólica de consultorio desde el inicio hasta el mes 3 y como punto secundario hasta el mes 6, además de cómo era la presión arterial sistólica evaluada por mapa en el mes 3 y en el mes 6. Además, los cambios promedios por hora y el exploratorio, una presión sistólica por hora en el mes 6 evaluado por mapa. Nosotros vamos a ver los resultados de la corte A en esta oportunidad.
Se aleatorizaron 270 pacientes en 3 grupos, siendo la media de presión arterial 143, sistólica 143 milímetros de mercurio. La mayoría que tenían un evento cardiovascular se encontraban en el grupo de silebesiran de 300 miligramos. Además, este grupo era el que estaba más balanceado con la distribución de la medicación y menos del 50% de la población tomaba solamente 2 medicamentos, y esto es importante. En los resultados para el objetivo primario, la reducción media ajustada por placebo de la presión arterial sistólica en el consultorio a los 3 meses fue de 5 milímetros de mercurio con silebesiran de 300 miligramos y de 3.3 milímetros de mercurio con silebesiran de 600 miligramos, diferencias que no alcanzaron significación estadística tras el ajuste de multiplicidad. Este ajuste de multiplicidad es un método utilizado para la corrección de las pruebas de la hipótesis cuando se realizan múltiples análisis en un mismo estudio para evitar un aumento de riesgo de cometer errores tipo 1, o sea, que hayan falsos positivos. ¿Ok? Cuando evaluamos a los 6 meses, las reducciones ajustadas por placebo en la presión de consultorio sistólica fueron de menos 3.9 y menos 3.6 para dosis de 300 y 600 miligramos respectivamente, y además hubo una reducción media ajustada por placebo de la presión sistólica por mapa que iba de menos 5.5 a menos 7.4 a dosis de 300 y 600 miligramos, mientras que la presión sistólica nocturna ajustada fue de menos 6.6 y menos 8.2 respectivamente. En un análisis post-hoc de los pacientes que recibían diuréticos y tenían presión sistólica mayor o iguales a 140 milímetros de mercurio al inicio con dosis de 300 miligramos de silebesiran, se produjo una reducción ajustada de menos 9.2 milímetros de mercurio a los 3 meses. Y en términos de seguridad, la mayoría de estos eventos adversos fueron transitorios y no requirieron una intervención, y los graves representaron menos del 4% en los pacientes tratados con silebesiran y el 4.5% de los que fueron tratados con placebo. Entonces, este estudio informó del diseño de lo que será el estudio ZENITH, que tiene como propósito evaluar el impacto del silebesiran en la reducción de riesgo de muerte cardiovascular, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y/o insuficiencia cardíaca en comparación con placebo en pacientes con hipertensión arterial no controlada, a pesar de usar al menos 2 antihipertensivos estándar, pero uno de ellos debe ser diurético, y que además tienen enfermedad cardiovascular establecida o un alto riesgo de padecerla. Entonces, vamos a ver ahora pronto estos resultados del estudio ZENITH, pero todo esto se hizo pues para formar de cuáles eran los puntos más fuertes para poder ser llevados a la esfera cardiovascular propiamente dicha. Entonces podemos concluir que en pacientes con hipertensión no controlada y riesgo cardiovascular alto, una dosis de silebesiran de 300 miligramos no va a producir una reducción significativa a los 3 meses en comparación con el placebo. Pero al analizar los subgrupos en aquellos pacientes que tomaban diuréticos, se puede experimentar una mayor disminución de presión arterial con el silebesiran. Además, mostró un perfil de seguridad aceptable. Quedo atento entonces para las preguntas en cualquier momento cuando lo decida nuestro coordinador. Muchísimas gracias. Muy bien, excelente, doctor Marval. Bien, como ustedes han visto, hemos hasta el momento revisado los puntos más importantes que se presentaron en el Congreso Europeo de Cardiología. Y para ver la parte de cardio-oncología, tenemos al doctor José Luis Roa, quien es egresado de la Universidad de Carabobo, es cardiólogo clínico, egresado del Centro Docente Cardiovascular del Estado de Aragua, es máster en cardio-oncología y hematología de la Universidad Francisco Vitoria de Madrid. Además, es fundador y director médico de Somos Cardio Salud. Es miembro de la Sociedad Venezolana de Cardiología y de la Sociedad Europea de Cardiología. Bienvenido, doctor Roa. Bueno, gracias al doctor Lempira por esta presentación. Gracias a Megalab por este Megacardio Visión 360, donde vamos a hablar sobre temas sumamente importantes, ¿no? Uno de estos es sobre lo que es la cardiooncología.
Sabemos que son pocos los posgrados donde se habla un poco de cardio-oncología y la poca formación de los cardiólogos en cardio-oncología, ¿no? La visión de este megacardio es que llevar la información y que todos sepamos un poco más con ese paciente oncológico. ¿Cuáles son los objetivos de hablar de este tema? Es definir lo que es cardiotoxicidad, conocer cuáles son las principales categorías de los tratamientos antitumorales y su perfil de cardiotoxicidad, saber identificar los factores individuales de cada paciente y cuál es el factor o que favorece o no la aparición de cardiotoxicidad según los fármacos antineoplásicos que va a recibir el paciente. Vamos a trabajar o vamos a definir sobre la guía del 2022 que se ha ido actualizando a medida que pasan los cardiotox a nivel de todos los años en Europa, ¿no? Ya se define la cardiotoxicidad como la presentación de miocardiopatía, insuficiencia cardíaca, miocarditis, toxicidades vasculares, hipertensión arterial, arritmias, prolongación del QTEP relacionada al tratamiento del cáncer, ya que incluye todo el espectro de presentaciones relacionados al tratamiento, incluye las terapias o agentes dianas específicas, la inmunoterapia y la radioterapia. ¿Cómo está o cómo se define la cardiooncología? Es una nueva especialidad dedicada a prevenir y tratar posibles efectos tóxicos que se pueden producir en el corazón y el sistema cardiovascular durante y después del tratamiento del cáncer. Es sumamente importante saber que después que el paciente termina el tratamiento antitumoral, puede presentar cardiotoxicidad posterior a los 6 al año o hasta 5 o 10 años si recibe radioterapia, ¿no? El objetivo es facilitar el tratamiento contra el cáncer, consiguiendo que los pacientes puedan completarlo sin complicaciones cardiovasculares. Supera una enfermedad, no lo podemos llevar a otra enfermedad. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud y por qué es importante la cardiooncología? El cáncer y la enfermedad cardiovascular constituyen las principales causas de muerte en nuestro medio. Ambas entidades comparten múltiples factores de riesgo y su manejo en conjunto es un reto para los sistemas sanitarios enfrentar de manera eficaz la demanda de estos pacientes. La complejidad de este tratamiento y el manejo multidisciplinario para considerar lo que son los estándares en asegurar un seguimiento continuo, coordinado y eficiente. Ese es el gran objetivo de los equipos de cardiooncología. ¿Cuáles son los objetivos de este equipo multidisciplinario? Unificar el cuidado de la salud cardiovascular de pacientes con cáncer, desarrollar protocolos que permitan facilitar lo que es el tratamiento de cáncer y reducir las interrupciones innecesarias del mismo, promover estrategias de prevención de la cardiotoxicidad en diferentes etapas del proceso, establecer vías efectivas de comunicación entre los diferentes especialistas involucrados. Recuerda que esto es un manejo multidisciplinario. Coordinar estrategias de educación e investigación sobre el tratamiento antitumoral, los efectos adversos y la cardiotoxicidad. ¿Cómo está conformado el equipo de cardiooncología? Quise traer eh, el cardiólogo, el oncólogo, el hematólogo, también traje cirujanos oncólogos, el médico internista, que es un médico monitor, que lo describe así la guía, y los urólogos. Al entrar, que lo tiene que saber todo cardiólogo o todo médico internista o el médico por lo menos de base, ¿cómo vamos a estratificar ese paciente? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a evaluar? Primero, estratificar o evaluar la valoración de riesgo de ese paciente, enfermedad cardiovascular previa, edad, sexo, genética, factores de riesgo cardiovasculares, estilo de vida, nos vamos a apoyar de electro, eco, biomarcadores y siempre revisar cuál es el tratamiento que está recibiendo ese paciente. Le traje esta estratificación de riesgo, cómo saber, de acuerdo al tratamiento antitumoral que va a recibir el paciente, qué factores de riesgo bajo, moderado o alto. Si el paciente tiene un factor de riesgo presente o uno solo moderado, ninguno o uno solo moderado es de bajo riesgo. Riesgo moderado de 2 a 4 factores de riesgo. Riesgo alto, mayor a 5 factores de riesgo, por lo menos un factor de riesgo alto. Y riesgo muy alto, un factor de riesgo muy alto o un factor de riesgo alto. ¿Dónde vamos a sacar estos factores de riesgo? De unos esquemas ya establecidos por la guía de cardiooncología que nos dicen, dependiendo del riesgo basal de ese paciente, dónde lo vamos a catalogar. En los pacientes que van a recibir antraciclinas, normalmente estos pacientes hay que hacer un chequeo. ¿Cuáles son las antraciclinas? Las más usadas, la doxorubicina, en cáncer de mama, en pacientes con leucemias o cánceres hematológicos,
ver los antecedentes, biomarcadores, factores de riesgo, tratamiento antitumoral previo y factores de estilo de vida. El solo hecho que este paciente tenga una edad mayor a 80 años lo convertimos en un paciente de alto riesgo. Normalmente los pacientes con cáncer de mama son pacientes mayores de 65 años, hipertensa, algunas diabéticas y con obesidad. El solo hecho de tener, por ejemplo, cuando vemos el esquema y vemos que la edad de 65 a 79 años tiene el factor de riesgo moderado, un asterisco nos suma 2, sabiendo que con 5 valores, con 5 factores de riesgo moderado, convertimos un paciente de alto riesgo. ¿Qué nos dice esta información cuando ya sabemos que ese paciente es de alto riesgo? Es cómo lo vamos a estratificar. La guía nos dice cuál es el protocolo de vigilancia. Si el paciente es de bajo riesgo, requiere basalmente un electro, un ecocardiograma con un nivel de recomendación clase 1, troponina o pectina natriurético, si es bajo riesgo con una recomendación clase 2A. Pero si el paciente es de moderado riesgo y muy alto riesgo, ese paciente requiere basalmente un electroeco y biomarcadores. Normalmente siempre el seguimiento, cada ciclo, si es de alto riesgo, requiere biomarcadores, al segundo ciclo eco y biomarcadores. En todos los ciclos, hasta posterior al tratamiento, 3 meses posterior o hasta el año, requiere por lo menos, si es de alto, muy alto riesgo, un eco y un biomarcador. ¿Por qué? Porque es donde le vamos a decir al oncólogo si se está presentando cardiotoxicidad o no y qué hacer con ese paciente o cómo ayudarlo con un esquema primario o secundario. Tenemos los tratamientos anti-HER. Normalmente el anti-HER es un tratamiento que viene secundado a las antraciclinas, por lo menos cuando es el tratamiento tumoral es positivo. En estos pacientes, con el solo hecho de haber recibido antraciclinas o anti-HER, es de riesgo muy alto. Pacientes con diabéticos, hipertensos y una edad de 65 a 79 años lo convierte en un paciente de alto riesgo. O con una FEBI por debajo del 50% lo convierte en un paciente de alto riesgo. Y el solo hecho que el paciente tenga fibrilación auricular o arritmias ventriculares, ¿por qué? Porque este tipo de fármaco antitumoral va a producir o va a desencadenar mayor arritmia extrasistólica ventricular y es importante siempre el seguimiento de ese paciente basal para estratificarlo. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Si el paciente es de riesgo, bajo, moderado o moderado riesgo, requiere basalmente electroeco y por lo menos biomarcadores. Si es de alto riesgo, muy alto riesgo, requiere electro, eco y biomarcador basalmente antes de empezar el tratamiento antitumoral, ¿no? Cada 3 meses, 6 meses, 9 meses requiere el eco. Si es de alto riesgo, eco hasta posterior a un año al tratamiento y con un nivel de recomendación clase 2A, biomarcadores. Es importante este esquema porque este esquema es el que nos va a decir cuándo vuelve el paciente, lo educamos. Señor, usted va a recibir este tratamiento, pendiente si usted empieza a sentir palpitaciones, usted ya tiene una arritmia de base que hay que hacerle seguimiento, te veo al tercer mes, te veo al sexto mes y ese seguimiento periódico para tener una comunicación con el oncólogo o el hematólogo. Si el paciente va a recibir tratamiento con antiogénicos, es importante ver si ese paciente tiene antecedentes isquémicos, porque este tipo de tratamiento produce o aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. Si tiene el antecedente, ese paciente se convierte en un paciente de riesgo alto. También este tipo de fármacos producen prolongación del QT, por eso es importante siempre un electrocardiograma de base, vigilar un QT entre 450 y 480 en hombres y en mujeres de 460 y 480 en mujeres es de riesgo moderado con 2 puntos. El solo hecho que sea hipertenso es de riesgo alto porque este tipo de fármacos aumentan un 10 hasta un 30% su número de hipertensión. Ya clasificando a este paciente en un riesgo moderado o muy alto, ¿cómo lo vamos a estratificar? Protocolo de vigilancia. Bajo riesgo, electro. Ya vemos que todos los pacientes que están recibiendo los 3 últimos escalas de tratamiento requieren un electro de base. Si es de moderado riesgo, electro, ecocardiograma y biomarcadores. Pero si el paciente es un paciente de riesgo alto y muy alto riesgo, que son la mayoría de nuestros pacientes, requiere electro, un ecocardiograma de base y por lo menos un seguimiento al tercer mes, cuarto mes, sexto mes o noveno mes cada 3 meses de eco y biomarcadores con un nivel de recomendación clases 2A. Y posterior al terminar el tratamiento, la guía nos recomienda con un nivel de recomendación clase 2A un ecocardiograma. Ahora los tratamientos que van a recibir inhibidores de proteasoma. Le quise traer estos esquemas y es importante que todos los cardiólogos en su consulta lo tengan para saber más o menos qué pedir y qué seguimiento hacerle a este paciente.
y emplea inmunomoduladores. La terapia con inmunoterapia es una terapia muy agresiva, una terapia que nos va a llevar a que el paciente presente muchas complicaciones. El solo hecho que el paciente tenga antecedentes de cardiotoxicidad o antecedentes de tromboembolismo pulmonar o TEP es de riesgo muy alto. No por esto le vamos a decir al oncólogo no puede recibir el tratamiento. No, no tenemos la potestad de decirle al oncólogo no. Tenemos la potestad o recomendar el riesgo que está el paciente y que buscar qué esquema y seguimiento hacer. Si el paciente tiene un ProBNP de base elevado, el riesgo muy alto. Si es mayor a 75 años, riesgo muy alto. Si el paciente ha recibido tratamiento con antraciclinas previamente, es de riesgo muy alto. ¿Qué vamos a hacer con este paciente en el seguimiento? Si es de riesgo bajo, nos recomienda una evaluación cardiovascular integral, electrocardiograma, un eco con nivel de recomendación 2B, pero el biomarcador, tanto ProBNP y troponina, para ver el proceso de este paciente, porque los inmunomoduladores, la inmunoterapia es muy agresiva, produce miocarditis, pericarditis en este tipo de paciente. Si es riesgo muy alto, requiere basalmente la evaluación, el electro, el eco y los dos biomarcadores, tanto troponina cuantitativa y ProBNP péptido. Y por lo menos en cada ciclo tener un biomarcador y electrocardiograma de seguimiento para ver si hay cambios en ese EQT o por el alto riesgo de arritmias de este tipo de fármacos. Algo que les traje también es la terapia de privación androgénica. Normalmente nuestros pacientes con cáncer de próstata son pacientes con factores de riesgo de base, hipertensos, mayores, pacientes diabéticos, y normalmente lo indica muchas veces no el oncólogo, el urólogo, lo indica a la ligera. Bueno, señor, usted va a recibir tal cosa, usted va a recibir este medicamento. Es importante saber que este tipo de fármacos, tanto como los de privación androgénica como el de terapia hormonal en cáncer de mama, son fármacos que van a producir mayor hipertensión, producen aumento de la resistencia a la insulina, dislipidemia y prolongación del QT. Es importante el seguimiento de este paciente. Si un paciente le llega a la consulta con antecedentes de cáncer de mama o con antecedentes de que está recibiendo por un cáncer de próstata alguno de estos fármacos, muy pendiente en el seguimiento y por lo menos evaluar el electrocardiograma, disfunción endotelial, la formación de placas ateroma y si tiene cardiopatía isquémica, porque ese paciente, si tiene cardiopatía isquémica, probablemente más adelante te va a hacer angina o te va a aumentar lo que es la producción de placas de ateroma. Es importante siempre el seguimiento en este tipo de paciente en consulta tras consulta y normalmente son muchos los pacientes que llegan a nuestra consulta con antecedentes o lo que uno llama un sobreviviente de cáncer. Tiempo. Un minutico más. Seguimiento y prevención primaria rapidito. Tenemos si va a recibir tratamiento con antraciclinas, el Cardiosane, que es el de Razorsano, el Definirán, y como seguimiento secundario. Ya la guía nos dice y las últimas actualizaciones, si el paciente ya está presentando cardiotoxicidad, tenemos que tratar. Las recomendaciones en toda la guía son los IECAS, los betabloqueantes, los inhibidores LT2 y las estatinas. Ya tiene indicación de arrancar de una vez en el tratamiento. Si el paciente siente hipertensión, arrancamos tratamiento. Si vemos arritmias, arrancamos tratamiento para las arritmias, consecuente o con seguimiento al tratamiento antitumoral. No lo podemos decirle al paciente no lo puede recibir, sino recomendarle al oncólogo o al hematólogo qué está pasando. Y bueno, para concluir, todo paciente que está programado a recibir uno de los 7 grupos de fármacos con potencial de riesgo cardiotoxicidad debe recibir una evaluación completa de riesgo cardiovascular. Cada formulario se puede realizar después que el oncólogo o el hematólogo. Lo ideal es que después que el oncólogo evalúe el paciente, lo refiera al cardiólogo diciendo, mira, va a recibir este tratamiento antitumoral. ¿Cuál es su riesgo? Y a ver, tener una comunicación con el hematólogo, con el oncólogo, con el internista del manejo. Dicha evaluación cardiovascular debe realizarse con prontitud para que el tratamiento de cáncer no se demore y pueda iniciarse de manera segura. Y todo paciente debe tener un buen control de enfermedades cardiovasculares o prevención de la misma para la prevención, diagnóstico y manejo de la posible toxicidad del mismo asociada al tratamiento antitumoral. Y aquí le traje un cuadrito que, bueno, hagan capture sobre el tratamiento los más de los 7 diferentes tipos de fármacos empleados con la práctica oncológica y sus principales complicaciones cardiovasculares para que lo tenga ahí en la consulta, vea rapidito qué fármaco y bueno, qué puede producir. Gracias. Gracias, doctor Roa, por su excelente conferencia. Ahora le toca al doctor Lempira Guevara. Eh, le cuento que el doctor Lempira Guevara, bien conocido por todo el gremio, una calidad humana de verdad excelente. Doctor Lempira, gracias por su siempre apoyo a toda la industria. El doctor Lempira Guevara, bueno, egresado de la Universidad de Carabobo
como todos saben, especialista en medicina interna y cardiología de la UCB, jefe de la cátedra de cardiología de la Escuela de Medicina de José María Vargas y miembro titular de la Sociedad Venezolana de Cardiología y también es secretario de la Sociedad Venezolana de Cardiología. ¿Qué nos va a hablar el doctor? Ahorita está en boga un tema muy interesante que es mente y corazón. Lo que dicen las guías europeas en este 2025. ¿Qué pasó? ¿Qué se habló de ese tema? Sobre salud emocional y enfermedad cardiovascular. Doctor Lempira, le doy entonces la palabra para que nos hable de este interesante tema. Muy bien, muchas gracias por la presentación, licenciada. Sí, es para mí un privilegio y por supuesto seguir compartiendo con ustedes. Ya han visto toda la información que se ha presentado y voy a hablarles sobre mente y corazón, lo que dicen las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del 2025 sobre este particular. No tengo ningún conflicto de interés y voy a tratar de responder estas tres preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que implican las guías y cuáles son las recomendaciones que dan? El problema es que un corazón roto es igual a un espíritu agobiado, pero igual, un espíritu agobiado es capaz de romper un corazón. Y lo que nosotros vemos es que esta lámina representa cuál es la incidencia, la prevalencia de enfermedades mentales en la población general. Y fíjense que cada uno de esos ítems, la depresión mayor, los estados de ansiedad, casi que duplican el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. Fíjense que vamos del cerebro hacia el corazón, pero también vamos del corazón hacia el cerebro. Todas las personas que tienen un problema cardiovascular tienen una prevalencia de enfermedad mental depresiva del 18% y trastornos de ansiedad del 11%. De manera que no es solamente del corazón hacia el cerebro, sino del cerebro al corazón. Y, por ejemplo, la depresión e insuficiencia cardíaca es responsable de que se duplique la cantidad de muertos o eventos cardiovasculares y de paso que el paciente sea menos propenso a cumplir el tratamiento como es. La ansiedad también duplica el riesgo de eventos cardiovasculares postinfarto y además está asociado a estilos de vida que es difícil que el paciente cumpla. Y el estrés postraumático también se ha asociado con enfermedades cardiovasculares, aunque con resultados variables. De manera que la salud mental positiva está asociada a un menor riesgo cardiovascular y todo lo contrario, los factores psicosociales peligrosos, el aislamiento social, la presión financiera, etcétera, aumenta el riesgo. Y definitivamente la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático, como lo vimos en estos gráficos, en las tablas anteriores, pues reflejan cuál es esa relación. Entonces llegamos a las guías y estas guías son importantísimas porque por primera vez una sociedad cardiológica mundial del tamaño de la Sociedad Europea de Cardiología se da a la tarea de producir una guía que va a englobar los dos problemas principales de salud mental y salud cardiovascular. Para ello se reunieron 121 personas de 42 sociedades de cardiología de Europa. Allí había cardiólogos, psiquiatras, psicólogos, enfermeras, pacientes. Se redactó en 70 páginas, se revisaron casi 700 referencias, publicaron 7 tablas, 19 figuras y les tomó más de 2 años hasta que por fin llega el documento que nosotros estamos presentando. ¿Cuál es la primera recomendación? Que se debe trabajar en conjunto, en equipo, con el psiquiatra, el cardiólogo y el psiquiatra, o el internista y el psiquiatra. Y hay una conexión bidireccional que ya la veíamos, que va desde el problema mental produciendo problemas cardiovasculares y viceversa, el problema cardiovascular produciendo alteraciones mentales. Y se debe llevar una aproximación paso a paso por un equipo cardiopsiquiátrico, que ya lo vamos a ver de qué está compuesto, y tenemos como una guía los principios activos. Ya sabemos entonces que todo lo que produce estrés, bien sea por el trabajo, por problemas de relación social, problemas socioeconómicos, nos va a producir un aumento en la prevalencia y la incidencia de hipertensión, enfermedades coronarias, etcétera, que van a incidir negativamente si es el problema mental en la esfera cardiovascular y si es desde la parte cardiovascular en la esfera mental. Entonces, el principio ACTIVE, que yo hice aquí un entreverado para que ustedes vean de dónde salen estas iniciales, consiste en reconocer que hay una relación entre la salud mental y cardiovascular, que ya lo vimos desde el punto de vista epidemiológico. Chequear si hay síntomas o condiciones mentales
bien sea que lo vea el psiquiatra, chequear si hay una condición cardiovascular, o el internista, el cardiólogo, chequear si hay una condición mental en el paciente que estaba viendo. Utilizar herramientas válidas, implementar prácticas adecuadas, etc. Y entonces se va a conformar el equipo cardiopsiquiátrico. Ese equipo cardiopsiquiátrico ya vamos a ver más detenidamente en qué está conformado. Y esta guía hacen 3 declaraciones de consenso importantísimas. Y es que ellos dicen que es razonable evaluar la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático en personas con enfermedad cardiovascular. Esta guía, a diferencia de las otras guías cardiovasculares, no tienen indicaciones clase 1, clase 2, clase 3. Sin embargo, fíjense que como ellos redactan esta declaración de consenso, es similar a cómo se redacta una guía de indicación. Y el estrés crónico en la sociedad y la soledad se asocian con resultados negativos, sobre todo en la sociedad que estamos viviendo, donde la soledad es un acompañante constante en toda nuestra población anciana. Y además recomienda incorporar a ese equipo de salud que va a atender al paciente cardiopsiquiátrico a todas las demás personas que están involucradas en el cuidado de estos pacientes. Entonces, del cuidado de este paciente, vamos entonces a hacer el equipo que ellos llaman psicocardio, pero que yo pienso que es mejor nombrarlo cardiopsiquiátrico para mantener la sincronía con cardioobstetricia, cardiología, etc. Y eso está conformado por enfermeras, por profesionales de la salud mental, por cardiólogos o personas del área cardiovascular, pero también trabajadores sociales, gente del cuidado primario de salud e incluso todas aquellas personas de especialidades o de profesiones afines a la salud que actúan para cuidar un paciente psiquiátrico o un paciente que tenga incidencias mentales. Todo eso para conformar entonces un cuidado adecuado. Y eso ¿qué es lo que va a hacer este equipo cardiopsiquiátrico? Va a hacer un tamizaje, va a decidir qué especialista lo va a ver, la referencia, y finalmente va a establecer el tratamiento. ¿Cuándo lo vamos a hacer? En el momento que tengamos contacto con el paciente. Si el paciente está hospitalizado, cuando esté hospitalizado, si está en la consulta externa, cuando esté en la consulta externa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un cuestionario de 2 preguntas sencillas que vamos a ver adelante, y también pudiéramos utilizar un cuestionario ya validado de 2 preguntas. Si esas 2 preguntas son positivas, ese paciente va a un despistaje más profundo hecho ya por un profesional de la salud. ¿Y quién lo va a hacer? Bueno, ese equipo cardiopsiquiátrico que veíamos que estaba compuesto por todos estos especialistas de todas estas áreas, que son los que finalmente van a reunirse con el familiar de este paciente y con el paciente para decidir cuál va a ser la mejor conducta y el mejor tratamiento. Las preguntas de Woolley son bien interesantes porque si nosotros tenemos una respuesta positiva a estas 2 preguntas, ese paciente debe ir entonces a una evaluación psiquiátrica más profunda. Y la pregunta es, ¿durante el último mes se ha sentido a menudo decaído, deprimido o sin esperanza? Y la segunda pregunta es, ¿durante el último mes se ha sentido molesto por tener poco interés o placer en hacer las cosas? Puede que el paciente no tenga interés en hacer nada y él está tranquilo, eso no le genera angustia, esa es una respuesta negativa. Pero si es positiva las 2, él va a la siguiente etapa de evaluación para definir si realmente tiene un trastorno ansioso, depresivo o psicótico. Y fíjense bien que estos 3 modelos de hacer el tamizaje tienen una sensibilidad muy alta, están por encima del 90, lo cual lo hacen unas herramientas muy adecuadas para entonces poder hacer la discriminación de qué paciente va a una evaluación más profunda. La especificidad es poca, pero recuérdense que en los tamizajes nosotros requerimos de pruebas que sean muy sencillas. También dice en la guía que el tratamiento de estos problemas comienzan con psicoterapia y con cambios de estilo de vida. Y allí sí podemos nosotros, en los cambios de estilo de vida, porque los cardiólogos, los internistas tenemos experiencia en el manejo de cambios de estilo de vida en todos los pacientes que llegan a nuestras manos, y allí podemos muy bien ayudar y actuar en consonancia con el equipo cardiopsiquiátrico que está manejando el paciente. Puede requerir medicamentos en casos graves y a veces es necesario la combinación de terapia psicológica y farmacológica. Pero cuando llegamos al punto de farmacología, es importante que nosotros sepamos que todos estos grupos de medicamentos psicoactivos pueden producir efectos a nivel cardiovascular. Así tenemos que los antidepresivos, los inhibidores de la recaptación de serotonina, son los
los menos problemáticos como la fluoxetina, la sertralina, y pueden producir cambios leves en la presión o síndromes serotoninérgicos. Pero, por ejemplo, los antidepresivos antiguos, la amitriptilina, es productor de riesgo de arritmia y de prolongación del QT. Y los que están en la peor ubicación son los antipsicóticos, porque esos producen hipertensión, producen arritmia, producen prolongación del QT, pero también actúan sobre el perfil lipídico del paciente. Y las benzodiazepinas, que producen hipotensión, pueden producir depresiones y que no están recomendadas en el uso habitual de los pacientes. Sin embargo, vemos que es la práctica clínica habitual que vemos rutinariamente. Entonces, en la ansiedad, ellos dicen que para la ansiedad y la depresión no utilicemos benzodiazepinas, que utilicemos antidepresivos cuando hay ansiedad o depresión moderada o grave. No utilicemos antidepresivos si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, a menos que el beneficio de tratar esa depresión sea mayor que el riesgo. Y en arritmias ventriculares debemos sustituir el citalopram o el citalopram por otros medicamentos que no prolonguen tanto el QT. Debemos hacer monitorización farmacológica si está disponible, eso es muy difícil en nuestro medio, y estar muy pendiente que si eso ya está en nuestras manos, vigilar cuáles son las interacciones entre los antidepresivos y los fármacos cardiovasculares. Fíjense, esta tabla es muy interesante porque ella presenta todos los antipsicóticos, no los vamos a revisar por supuesto, pero fíjense, estos colores rojo y rojo intenso son los que tienen peor influencia sobre el perfil lipídico del paciente. Ganancia de peso, la clozapina, la olanzapina, la risperidona, que son medicamentos que los psiquiatras utilizan con mucha frecuencia. Y fíjense que los únicos que no producen alteraciones sobre estos perfiles son los que están marcados en color verde y son relativamente pocos. De manera que cuando se aplican estos medicamentos, tenemos que actuar sobre toda la evaluación de los factores de riesgo adicionales que tiene este paciente y no solamente dejar que el psiquiatra se defienda al enfrentar estos pacientes en su consulta. ¿Qué es lo que vamos a hacer para monitorizar el QT en los antipsicóticos? Bueno, fíjense que necesitamos hacer un control con electrocardiograma basal a la semana, a las 6 semanas y a las 12 semanas. Y no debemos iniciar el tratamiento con antipsicóticos si el QT corregido es mayor de 470 milisegundos. Levanten la mano cuáles son los psiquiatras o los internistas o cualquier otro especialista que indica antipsicóticos al paciente y le hace un electrocardiograma y esté pendiente del QT. Y estamos incurriendo en un problema que este paciente puede caer en una taquicardia ventricular en cualquier momento, producto de esa prolongación. Pero no solamente es importante saber cuál es el QT límite para que nosotros no indiquemos el antipsicótico, sino también tenemos que saber cómo lo seguimos. ¿Cómo lo vamos a seguir? Si el paciente llega a tener un QT corregido mayor de 500 milisegundos en cualquier momento, hay que suspender. O si aumentó de 60 a 70 milisegundos entre el electrocardiograma basal, que es antes de que él comience su tratamiento, y el momento en que lo estemos evaluando. Si el paciente está taquicárdico, debemos utilizar la fórmula de Fredericia para hacer el cálculo del QT corregido, pero también tenemos que estar pendientes de los electrolitos, que ya sabemos que son uno de los principales predisponentes a la producción de arritmia. Doctor, Los antipsicóticos, ¿me quedan cuántos? Me aplicaron el ácido, no importa. Entonces, el paciente que va a este tamizaje, si ya está recibiendo tratamiento, debe seguir con su tratamiento psiquiátrico y si no, debemos referirlo al psiquiatra. Entonces, comenzamos con que hay una dualidad en la influencia del corazón sobre el cerebro y el cerebro sobre el corazón, que tenemos que actuar en equipo, los profesionales del área psiquiátrica, los cardiólogos y los internistas, a través de un screening de la referencia del tratamiento adecuado, que tenemos que vigilar todo lo que es factores de riesgo, el electrocardiograma, para entonces lograr que este paciente que está deprimido, ansioso, que está aterrorizado porque le está sucediendo tanto del aspecto mental empeorado por el aspecto cardiológico y que sea un paciente más alerta. Y no olvides que el alma sufre con el cuerpo, pero el cuerpo también se enferma con el alma. Y bueno, muchas gracias por su atención.
Bien, ¿me escuchan? Sí, Sí, perfecto. Gracias, doctor Lempira. Excelente. Tuvimos que tuvimos que Bueno, llamarle me porque regañaron, pero no importa. estaba inspirado. Gracias por Bien. esa excelente conferencia. Hay varias preguntas en el chat, doctor. Las puede entonces leer para que. Muy bien. Bueno, por ahí le salió un defensor al doctor Roa que dijeron que porque yo lo regañaba, se le iba bien con su charla, que no le interrumpiera. Así que es como que se trajo su bar. Eh, Vamos a comenzar aquí al azar para el doctor Iván Mendoza. ¿Qué sería la principal idea que usted le dice? Si la persona dijera, doctor Mendoza, dígame una recomendación única de su charla que utilizaría. Bueno, con relación a lo del potasio, tenerlo presente, porque es un aspecto que no se tiene presente. Tratar de que el potasio esté en el rango normal alto, creo que se llama 4,5 a 5, que es lo ideal. Más de 4. Porque aún en el rango normal, las arritmias y las complicaciones son altas. Es tenerlo presente con esas intervenciones como la dieta, el suplemento de potasio, usar el bloqueante de aldosterona y bajar la dosis de diurético. Eso es clave. Bien, para la doctora Josefina, la presentación de la doctora Josefina levantó muchos comentarios en el chat, bueno. bueno, en parte por, digamos, lo novedoso del enfoque, por las nuevas consideraciones que se están haciendo y porque parece que al fin todo el mundo está concentrado en ver que existe realmente una relación de la enfermedad cardiovascular potenciada y muchas veces, o en algunos casos originada por los cambios durante el embarazo. También su mensaje especial sobre estas guías, doctora Josefina. Bueno, yo tendría que decirles que de verdad tienen que leerlas, pero yo voy a contestar dos preguntas en una que vi por ahí bueno, primero que pidieron y me parece una buena idea que de repente hagamos algo solo sobre el tratamiento de la hipertensión en el embarazada. Entonces yo creo que eso es súper necesario, hay que contemplarlo. Este, pero esa misma persona hacía la acotación de que los ginecólogos difícilmente mandan al cardiólogo. Y lo que sucede es que el futuro de nosotros es trabajar juntos. Nosotros tenemos una experiencia en Venezuela de una unidad de cardio-obstetricia en Barcelona, en Puerto La Cruz, en donde en el hospital universitario Racetti, el servicio de cardiología tiene una cardióloga, que es la doctora Marisa Arbilaez, y funcionan de maravilla. Y aquí voy a aprovechar esto para decirle otra cosa. La otra pregunta de por qué en los trastornos hipertensivos del embarazo está contraindicado o así entendé yo, creo que me entendieron mal, todo lo contrario. Las pacientes, la guía recomendada en las guías, basadas en la OMS y basadas en los registros Rothman, es el parto vaginal. Así la paciente tenga preeclampsia, si la paciente tiene preeclampsia y la paciente está controlada, tiene que ir a su parto normal, pero ese acompañamiento del ginecólogo con la anestesiólogo y con la cardiólogo es lo que está sucediendo aquí en Venezuela, en Barcelona, y en Cuba también lo hacen y lo hacen en Argentina, también tienen unidades de cardioobstetricia, son los únicos sitios donde existen, y en Colombia, perdón. Es otro mundo. Es muy raro que un paciente vaya a cesárea. Las indicaciones básicamente son una paciente que esté muy descompensada, que esté con una disnea de 3/4, un paciente que esté realmente con una encefalopatía, que no puede responder al parto, pero si no, ese paciente tiene que dar a luz en compañía de su grupo que la va a acompañar hasta el final. Recientemente, pacientes allá con una CIA, que la mayoría de las pacientes llegan sin saber que tienen enfermedades congénitas ni nada, llegan ya casi que en el expulsivo, llegaron en el tercer trimestre de embarazo, logró parir y se salvaron tanto el niño como la madre, pero hay que estar detrás de ellos y hay que trabajar en conjunto. Muy bien. Para el doctor Marval, esos nuevos medicamentos que se han introducido ahora
implicaría que nos vamos como a despegar un poco de lo que hemos venido utilizando hasta el momento. Bueno, fíjese, doctor, este, estos estudios son para hipertensión no controlada y pacientes que tienen hipertensión verdaderamente resistente. Venimos hablando desde hace un tiempo con los cardia de la vacuna antihipertensiva, la vacuna antihipertensiva. Realmente tenemos cierto o un nicho de pacientes con los cuales vamos a poder utilizarlo como un medicamento que lo vamos a poder utilizar 3, 6 meses. Pero va a ser una población que va a estar muy bien definida y creo que el CENIT es el que nos va a responder eso. Con respecto al Vadrostatin, para el paciente que utilizamos en hipertensión arterial, vamos a aclararlo, ¿sí? Lactona, espironolactona, pues probablemente o muy probablemente este va a ser el medicamento que lo va a sustituir en el futuro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene menos efectos adversos, tiene una buena reducción de las, digamos, de la presión sistólica e inclusive la presión diastólica. Y con una sola dosis, pues, diaria, pues vamos a conseguir esa reducción. Entiendo, soy el que habló más de estudios y bueno, tuve que hablar un poquito rápido de cosas que a lo mejor nos hubiésemos podido extender un poquito más en una conferencia que he estado dicha para o predicha para ella, pero pues lo que intentamos mostrar es que los estudios deben ser bien esmenuzados para poderle dar una interpretación correcta, ¿sí? Porque a pesar de que el Silebesiran no dio, vamos a decir así, no dio, como decimos nosotros, ¿verdad? El estudio para una disminución real en ese nicho de pacientes, en los estudios POCOT, en los pacientes que tenían diuréticos y que tenían cifras tensionales mayores a 140, inclusive se beneficiaban más los que tenían más de 150. Entonces ahí vamos a tener un nicho de pacientes que vamos a poder tratar con ese tipo de medicamentos. Muy bien. Para el doctor Roa, hay un comentario acá de la doctora Maite González de Mérida, que ella dice que los cardiólogos estamos claros de lo que hay que hacer con el paciente que va a oncología desde el punto de vista cardiológico y estas presentaciones, estas guías, pues hacen que los cardiólogos se entusiasmen más por conocer de eso, pero que sin embargo los oncólogos no están como muy prestos a esa colaboración que en todas las guías que hemos podido ver, la de insuficiencia, la de cardioobstetricia, la de salud mental, las de cardiooncología, establecen como una colaboración muy estrecha entre el cardiólogo o el que presta el cuidado de cardiovascular y el otro subespecialista. Entonces ella dice que los oncólogos como que no están muy animados a esa colaboración con el cardiólogo. ¿Cuál es su experiencia? Sí, normalmente hay que trabajar como el manejo multidisciplinario. Normalmente también educar o decirle al oncólogo lo importante en la estratificación del paciente para llegar que cumpla el tratamiento y evitar lo que son los efectos adversos. Nosotros en Aragua, en la unidad de cardiooncología, ha sido la primera. Desde el año pasado hemos trabajado en conjunto, normalmente siempre educando al paciente y educando a la población. Decir al paciente, si usted es un paciente oncológico que está recibiendo tratamiento, eh, eh, pregúntale a su oncólogo por qué no tiene una valoración completa. Y normalmente cuando después que el oncólogo ve que uno le hace un informe con todo el tratamiento, toda la sugerencia, eso lo llama la atención y automáticamente empieza a enviarte paciente porque logran comprender que es para el fin común. El fin común es que el paciente reciba el tratamiento, eliminemos esa enfermedad y que termine o concluya el tratamiento antitumoral sin complicaciones para su corazón. Aquí lo que vamos a seguir es tratando de replicar la información de cardiooncología, replicar que tenemos una guía, tratar de que esta información llegue a mayores médicos, tanto internistas como oncólogos, hematólogos, urólogos, este, que también indican lo que es el tratamiento antitumoral y no saben que, por ejemplo, el tratamiento para un cáncer de próstata que va a tomar 5 o 10 años tiene sus efectos adversos en el paciente. También Ajá. introducir esta materia, así como yo le felicito a la sociedad porque la sociedad de hace un tiempo para acá empezamos a hablar de cardioesteticia, de cardiooncología, de el paciente renocardíaco
¿entiendes? Paciente nefrológico, y bueno, esto es, hay que seguir ahondando en estos temas y seguir expandiendo para que mayor población de médicos entiendan y conozcan los temas. Bien, hay una pregunta en el chat para mí que dice que tomando en cuenta la salud mental del paciente y esta guía, ¿qué opinión tengo sobre la inclusión de terapias holísticas como el yoga, el reiki, la arteterapia, todas esas cosas? Definitivamente todo lo que ayude a disminuir el nivel de estrés del paciente va a redundar en una mejor salud mental y en una mejor cardiovascular. Además que el paciente cuando se deprime o cuando tiene alguna alteración mental mayor, no quiere tomarse el tratamiento, no quiere participar en ejercicio, se aísla y todas esas terapias auxiliares van a colaborar o van a contribuir al bienestar del paciente. Al doctor Iván le preguntan si la suplementación de potasio en un paciente con marcapaso le agrega algún beneficio. Sí, en los pacientes inclusive en el estudio tenían desfibrilador resincronizador y el beneficio es claro en esos pacientes también. También preguntan que si en la consulta el cardiólogo que ha tenido pacientes con síntomas de depresión debe referirse al psiquiatra. Yo pienso que sí. Tenemos que trabajar con el psiquiatra. Doctor Lempira, se escucha entrecortado. Hay una falla en la conexión. Sí, definitivamente tenemos que trabajar en conjunto con el psiquiatra y todo paciente que nosotros sospechemos que tiene un problema depresivo, ansioso o mayor debe ser dirigido al psiquiatra. Ya tenemos las dos preguntas básicas que para hacer el tamizaje y si esas dos preguntas son positivas, es indicativo de que ese paciente tiene que recibir un abordaje multidisciplinario. Bueno, por acá hay un comentario de la doctora Núñez que dice que ya empezó la nueva era de la cardiología, que es combinar nuestra especialidad, pero con otras especialidades, que ya lo hemos visto aquí, la oncología, la, la parte de salud mental, la parte obstétrica, metabólico, bueno, cuando acuerde vamos a hacerle la competencia a los internistas, pues. Una pregunta para el doctor Marval. ¿El Vadrostac actúa inhibiendo el precursor como es el de la aldosterona sintasa? Sí, lo que estaban preguntándome realmente ahí, doctor Lempira, era que si realmente una reducción de 10 milímetros de mercurio en 3 meses para el silebesirán o una disminución de 10 milímetros de mercurio con los inhibidores de la aldosterona, era un buen resultado. Recordemos que todos los estudios que se hicieron para eplerenona y aldosterona iban entre 8 9 milímetros de mercurio y 12 milímetros de mercurio de reducción, y en los pacientes que tenían hipertensión arterial resistente que no alcanzaban las metas, pues esto ayudó que alcanzaran las metas. Y vamos a recordar que el Vadrostat es ese precursor, actúa antes de donde actúa actualmente los inhibidores de los receptores de los mineralocorticoides y me da menos efectos adversos. Ojo, eso es lo que estamos viendo ahorita en los estudios, pero debemos, y dije que era mi opinión, que debían hacerse estudios en una mayor cantidad de población y a lo mejor en poblaciones más específicas. ¿Ok? Muy bien. Bueno, no sé, con la licenciada Judici nos dice que tenemos algunos minutos más. No, bueno, ya creo que aclaramos todas las preguntas que estaban en el chat. Disculpa, Este, Judy. Bueno, Hay muy una bien. pregunta por ahí que dice importancia del strain sobre en cardiología. Ajá. ok. La importancia es que el strain nos va a dar más sensibilidad y especificidad o cambios precoz que la FEBI. ¿Entiendes? Hay cambios, alteraciones en lo que es que el strain nos va a reportar mucho antes que realizando lo que es la fracción de eyección normalmente.
Entonces se recomienda que el paciente al hacerle un ecocardiograma tenga su fracción de eyección, pero también tenga su strain. Nos recomiendan es que también tenga su strain si lo hace pues el médico. Normalmente en nuestra unidad se le hace su eco, su fracción de eyección y también se le hace su strain cardíaco. Sí, bueno, de hecho el doctor Lowenstein, Bueno, muy bien, estuvimos muchas ahorita gracias. en Argentina, debería hacérsele de rutina a todo el que tenga A la todo el mundo disponibilidad de strain. strain, a todos los pacientes. Esa es la recomendación. No sé qué opina la doctora Josefina. No, Estrena a todos, Josefina. por supuesto, si tienes, si tienes esa aplicación, no puedes dejar de utilizarla para nada. Y no hay que tenerle miedo porque es muy sencilla de realizar Utilizar. y nos da mucha información. Así que, y para el seguimiento, sobre todo, como dice el doctor José Luis Roa, todos los parámetros que tengamos y nos permita hacer un mejor seguimiento de estos pacientes, pues correcto, no solo por los marcadores bioquímicos, sino también por los de imágenes. Y el Estren es una excelente herramienta. Bueno, interesante de verdad que todos los temas nuevos, temas que hay que seguir desarrollando. Tomo la palabra a la doctora Feijó para hacer una actividad especial para cardio-obstetricia. Es de verdad muy importante seguir ahondando en ese tema, igual cardio-oncología, el tema mental, son temas muy nuevos que nos están llevando a los cardiólogos a seguir investigando y a seguir preparándose mucho más. Con este ramillete de expositores que de verdad le doy las gracias por apoyarnos y por seguir apostando a seguir con la educación médica continua. Obtuvimos 200 médicos conectados, que de verdad que es para nosotros un gran logro que en un webinar estén conectados tantos médicos. Estas conferencias se van a estar colocando en la página de YouTube Megala Venezuela para que las personas que quieran refrescar las conferencias las puedan ver sin ningún problema. Van a estar colocadas en la página de YouTube. Le doy las gracias. Megalab seguirá apostando a seguir tocando temas nuevos. Megacardio Visión 360 llegó para quedarse. Todos los años vamos a estar tocando estos 5 temas para seguir hablando de lo. ¿Ok? Bueno, le doy las gracias. Ahora, como dice el doctor Sequea, a rumbear todos, a celebrar. Le deseo todo el éxito al doctor Lempira en la jornada de Puerto Ordaz. La semana que viene están las jornadas en Maturín. Y bueno, y la sociedad no para. Allí seguimos. Gracias a todos. Gracias. De Gracias a parte, ti, Gracias a Judy, por la ustedes. de invitación. parte, darles gracias a todos los conferencistas que nos acompañaron esta noche, a la licenciada Judy Mota y a Megalabs por el apoyo irrestricto y sin condiciones que ha dado a esta actividad académica. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a Hasta todos, que luego. tengan una feliz noche. Gracias a Bueno, todos igual. nos vemos pronto. Muchas Amén. gracias, estimados. Megalabs. Somos bienestar.